Charla con Rafa Gómez de Parada sobre la designación de España como sede del Mundial 2030 y sobre una cuestión que inquieta a parte del madridismo. ¿Servirá esto para financiar la obra de remodelación del Camp Nou? Vamos a verlo. Hola a todos, hoy estamos de nuevo con Rafa Gómez de Parada. Muy buenas, Rafa, ¿cómo estamos? Buenas, Javi, muy bien, muy bien. Aquí para hacer un nuevo vídeo, listo. Un vídeo en este caso en el que nos vamos a centrar en el Mundial 2030, Mundial que ha sido designado, otorgado, iba a decir a España, pero no, a España, Portugal, Marruecos, Uruguay, Argentina y Paraguay. Ya de por sí, decirlo así, ya suena, no voy a decir raro, suena ridículo. Sí, bueno, ha sido una designación bastante extraña porque en principio estaba previsto que la adjudicación del Mundial fuera para 2024. En el 74º Congreso de la FIFA o no sé qué, estuve leyendo, era cuando se iba a designar, y había dos candidaturas, la de España, Portugal, Marruecos, y la de Uruguay, Argentina, Paraguay y Chile. Y finalmente pues ha habido un acuerdo ahí entre la CONMEBOL y la FIFA y tal. La CONMEBOL se ha conformado con estos tres partidos. Sí. Y bueno, pues han designado directamente el Mundial a esta candidatura tan extraña y tan surrealista, que además ha generado polémica en la CONMEBOL. No sé si eso lo estás al tanto. No, porque, claro, eran 4 países en esa candidatura. ¿Iba a decir Chile? Chile se ha quedado fuera. Entonces, Uruguay lo han querido incluir por el centenario del Mundial. En 2030 se cumplirán 100 años del Mundial. Argentina como actual campeón, que es el campeón y será campeón en el Mundial de 2026. En el de 2030 pues no se sabe. Y Paraguay, que con esto además se asegura plaza en el Mundial. Paraguay porque la sede de la CONMEBOL está en Asunción y porque el presidente de la CONMEBOL es paraguayo. Entonces en Chile tengo amigos chilenos, claro, hay cierta polémica con la lógico que los chilenos protesten, ¿no? Es todo un disparate, pero bueno, vamos a entrar con la sorpresa que generó el hecho de que España, que parece que va a ser la sede principal, la que más partidos va a coger, pues que fuera elegida. Yo di por descartado en varios vídeos la opción de España, porque el sentido común y la decencia me invitaban a pensar eso. Me olvidé que la decencia va un poco acorde al espíritu de la FIFA o de la UEFA, de estas organizaciones, pero vamos a ver. Es que son inacabables el contexto del fútbol español, ¿no? De escándalos del fútbol español. Soulé, Negreiras, Rubiales. Sí, efectivamente. Bueno, Soulé es de hace 6 años, Negreira del Barça es de este año, pero los escándalos son múltiples. Lo de Rubiales ha dado la vuelta al mundo. Fíjate que ahora con lo del beso, el piquito famoso, ha salido todo lo anterior de Rubiales, que era mucho. 5 procesos judiciales está esperando. Sí, 5. Parados y frenados y ocultados, que mucha gente los desconocía. Hay gente que de verdad se ha acercado al tema de Rubiales, el fútbol femenino, por el famoso piquito, pero yo lo que siempre he dicho, Rubiales tiene muchísimas más cosas detrás, lo de la Supercopa de Arabia, bueno, un escándalo tras otro. Este año además, acuérdate que se habló mucho de España a nivel mundial, hubo muchas protestas de la Confederación Brasileña, también en el Reino Unido, por lo que ocurrió en Mestalla con el episodio este de racismo con Vinicius. Hubo una protesta que además hubo voces que dijeron que esto podía afectar a la candidatura de España para el Mundial 2030. Y la realidad es que ni el piquito, ni Negreira, ni los líos de Roures en varios países, que ha dejado también sus pufos ahí, o los líos de las investigaciones en Estados Unidos sobre su empresa, que al final está todo relacionado con el fútbol español. O sea, todo lo que apesta, todo lo que huele a fútbol español apesta. Pero bueno, realmente quien adjudica es la FIFA, que también apesta de por sí. Entonces, es imposible encontrar un país con... Igual es coherente. Sí, no, es totalmente coherente. La decisión, algo que no se les puede negar es coherencia. Sí. Eso es evidente, porque los antecedentes así lo indican, ¿no? Sí, o sea, tú miras los dirigentes históricos de la FIFA, con Joao Belans, con Blatter,
con Infantino ahora mismo y bueno, pues la verdad que los precedentes no son muy halagüeños. Claro. Yo recuerdo cuando Blatter estaba en la cuerda floja hace años, pues decidió adjudicar de golpe 2 mundiales, o sea, lo del Mundial de 2018 en Rusia y el 2022 en Qatar los adjudicó de golpe, como diciendo, bueno, yo de momento me van a quitar de aquí, pues a lo mejor me lo llevo calentito. Sí. Que no lo sé, pero fue muy es todo extraño lo que se mueve entre las instancias deportivas, a nivel nacional, europeo y mundial, vamos. Se ganó la jubilación ahí Blatter, sí. Y bueno, el propio Infantino se fue a vivir a Qatar. Ahora vive en Qatar, no sé qué, debe ser un sitio ideal para irse a vivir, supongo, de calidad de vida. Sí, pero el caso es que... Perdona, sí, dime. No, que además ha habido otro movimiento curioso en esta designación de 2030 y es que también había una candidatura que recordarás de Arabia Saudí con Egipto y con Grecia. Y finalmente Arabia Saudí se retira del proceso. ¿Sí? Y sin embargo, ha salido esta semana, creo que ha sido, que se presenta la candidatura de Arabia Saudí en solitario para 2034. Sí. Inmediatamente tiene, con solo esa carta de intenciones, ya tiene el apoyo de 70 federaciones internacionales. Ahora iremos con lo de Arabia, pero vuelvo a incidir en el aspecto del fútbol español, en lo poco idónea que era la candidatura española, pues ya has citado el caso de sexismo del Piquito, pero el caso de racismo de Vinicius, el caso de Negreira que está ahí en suspenso con los focos puestos en todo el mundo, el caso de Qatar, de la designación de Qatar que afecta pues a Tebas, por ejemplo, los casos de Roulas también con el tema de Estados Unidos, caso de, el hecho de que es que la Federación Española es interina, es que no tenemos ni siquiera, fijaos lo raro que es, que no hay un presidente fijo, estable, o sea, tenemos la mitad de la Junta Directiva de la Federación Española está imputada en procesos de corrupción, la mitad, y el presidente es interino, con lo cual es un contexto absurdo. Bueno, se ha tirado por ahí, como dices tú, por coherencia con la propia FIFA, que venía de nombrar a pues un país como Qatar y un país como Rusia, que vaya tela, por lo tanto la línea de continuidad es evidente, pero ahora citabas a Arabia. Arabia que ya el movimiento de apartarse fue extraño, sospechoso, nadie entendía además diciendo que se alejaba porque no podía competir con España, decía. Bueno, bien. Pero claro, aquí hay un movimiento estratégico brillante por parte de Arabia Saudí, ¿no? Con la designación de España. Sí, bueno, en el momento que se aparta es como que le queda el camino libre para organizarlo en 2034, porque además suele haber una rotación de continentes, la FIFA suele buscar, bueno, pues el 2026 va a ser en Canadá, Estados Unidos y México, 2030 han metido ya ahí Europa, han metido África y han metido 3 partidos de la Conmebol en Sudamérica, pues bueno, pues el siguiente, como que es lógico que se fuera a Asia. Y entonces, en 2034, con el movimiento de Arabia Saudí en el mundo del fútbol, del que tú y yo ya hemos hablado en algún vídeo, la apuesta tan fuerte que han hecho, pues parece muy lógico que igual que 2022 fue a Qatar, pues el 34 se irá para Arabia. Seguramente no habrá ni competidores. Es que no habrá competidores. Elimina Europa, elimina África, elimina América, pues ya está. Como dices tú, Asia ya se encargará Arabia, que me imagino que ya habrá compensado a Argentina, a Uruguay y a Paraguay convenientemente. Algún día nos enteraremos. Y hará lo propio con cualquier candidato asiático que tenga la tentación de presentarse, y ya los harán, los convencerán a su manera de que no les conviene, con lo cual pues bueno, tenemos otro mundial disparatado. Bueno, luego atenderemos a ello, que sería en invierno, claro, sí, en noviembre y diciembre, igual que fue el de Qatar. Y además, bueno, ya hablamos tú y yo en algún vídeo de Mohammed bin Salman, que es el que ha salido a anunciar la candidatura de Arabia para 2034, inmediatamente el apoyo de 70 federaciones internacionales y de un montón de... Bueno, supongo que habrá países que apoyen esa candidatura, entonces, bueno, en fin. Lo mismo que hemos vivido en Qatar, pues lo repetiremos en Arabia. Por mucho que nos indignemos, por mucho que queramos, pues se va a repetir. Sí. Casi que peor, diría. O sea, mira que se puede decir cosas malas de Qatar y de Rusia, pero es que estamos hablando, en el caso de Arabia, de un régimen que es de los que más vulneran los derechos humanos, y más temas, financiadores del terrorismo. Bueno, no acaba la lista de escándalos.
Bueno, la FIFA está justificándolo siempre con que busca que haya una apertura al exterior, que haya una mejora. Es verdad que en el vídeo que hablamos de Arabia Saudí, la Visión 2030 intenta abrir el país al mundo en algunos... intenta que se conozca que ha habido avances importantes y significativos con algunos colectivos, pero yo creo que hay mucho más de fachada y de lavado de imagen, sportswashing, que fue lo que estuvimos hablando, que de realidad, ¿no? Y el fútbol, el Mundial de Fútbol o unos Juegos Olímpicos, que también aspiran a ello, pues es un escaparate muy bueno para ellos. En todo caso, más allá de la designación del 2034 de Arabia, el Mundial en sí, el del 2030, la organización, como está estructurado, es ya de por sí otro disparate, ¿no? Sí, es un despropósito porque, bueno, para empezar son 48 equipos, 48 selecciones, 104 partidos. Yo cuando era chaval y empecé a aficionarme al fútbol, el Mundial de España anterior del 82 eran 24 equipos, 24 selecciones, 52 partidos. Ya hemos pasado al doble, 48 y 104. Este último mundial, los últimos mundiales han tenido 32 equipos, 64 partidos. Y claro, ya había mucha, joder, con todos los respetos, pero había mucho partido morralla, había mucho partido relleno. Yo busqué el otro día y dije, mira, el partido inaugural fue un Ecuador-Qatar, que no es lo mejor para el aficionado al fútbol, ¿no? Luego hubo partidos como Túnez-Australia, Ghana-Corea del Sur. Hubo partidos ahí que dices, bueno, pues el interés para el aficionado con 32 selecciones ya es discutible. Pues con 48 y con 104 partidos será... Es una barbaridad, es que es un 33% más de partidos y de equipos que el último mundial, que ya hubo muchos. Entonces, claro, incrementarlo en 33% me parece una barbaridad. ¿Pero en cuánto tiempo se va a jugar? ¿En 104 partidos? Hablan de un mes y medio de campeonato. Un mes y medio jugando. Un mes y medio de campeonato, es una barbaridad. Es un despropósito todo. El inicio de 3 partidos en Sudamérica y que luego esos 6 equipos tengan que venir a Europa, o sea, es que incluso juegas en, juegas en invierno en invierno en Sudamérica y en verano en Europa. O sea, no tiene ningún sentido nada. Cada vez que hay un partido de selecciones al otro lado del charco, que los brasileños, los argentinos se tienen que viajar los uruguayos viajan para allá, luego tienen que venir a jugar a Europa. Pues hombre, se resienten los que les pagan, porque al final quien paga el salario de los futbolistas son los clubes, se resienten al final de este cansancio para sus futbolistas. Entonces no tiene ningún sentido nada de lo que se ha planteado. Yo no había caído en eso que me has apuntado de ya no solo varios continentes y los kilómetros que tendrán que realizar los jugadores, desplazarse, claro, los que se clasifiquen de América se desplacen a Europa, esa pechada de kilómetros, no, es que es un cambio de estación, es que pasar de invierno a verano, es un contraste tan radical que tiene que afectar físicamente pues todo, el jet lag, los kilómetros, las temperaturas y el número sobre todo de partidos que bueno, decías que va contra los jugadores, principalmente es un mundial que va a afectar a los jugadores. Alas de mes y medio, pues 2 meses y medio con la concentración, es decir, también a los clubes les va a afectar radicalmente. Bueno, los clubs yo creo que ya están empezando a levantar la voz en algunos casos. Es verdad que los jugadores siguen pesando mucho y da mucho prestigio jugar estos torneos, jugar para la selección, pero al final el salario de los futbolistas lo pagan los clubes y esto es la UEFA y la FIFA están continuamente inventando torneos, metiendo amistosos y generando más partidos porque son ingresos para la UEFA y la FIFA que se reparten entre ellos, que no llegan a los clubes, pero al final los clubes de fútbol son los que pagan el salario. Los salarios estratosféricos de futbolistas los pagan los jugadores. Yo saqué un dato, los últimos 2 mundiales se sacó un dato de lo que cobran los clubes por ceder a sus jugadores a las selecciones. El que más ha cobrado los últimos 2 mundiales es el Manchester City, cobró 4,5 millones de euros en Qatar y 4,6 en el Mundial de Rusia. El Real Madrid era el cuarto, que este año cobró 3,6 millones de euros, en el anterior mundial fueron 4,4. 4 millones de euros por ceder un mes a 12, 14 jugadores no te compensa del cansancio para los jugadores y de las posibles lesiones. Las lesiones, ha habido jugadores que se han lesionado con las selecciones, han sido lesiones de gravedad y la FIFA se justifica en que hay un seguro médico. Pero hay un seguro que cubre solo a partir del día 28, del 28º día de lesión. O sea, los primeros 28 días, si el jugador se lesiona, esguince, algo que sea leve,
pues el club no puede contar con él. Es verdad que después de un mundial suele haber un parón, pero no puede contar con él y lo paga el club. Pero si es una lesión de larga duración, la FIFA solo cubre a partir del día 28 y con un tope de 7,5 millones de euros. Con lo cual, en el caso de jugadores que se han lesionado con sus selecciones por 8 o 9 meses, pues no compensa. O sea, los clubes son claramente perjudicados. El Madrid se vio cómo le afectó este último mundial, de forma considerable en el rendimiento de los jugadores. El Madrid se fue prácticamente, no líder, porque perdió el liderato en la última jornada, pero vamos, estaba ahí, pegado con el Barcelona, creo que fue un punto, lo había ganado casi todo, un buen rendimiento, volver, y el equipo, jugadores, me acuerdo de Tchouaméni, cómo llegó tieso, o los propios brasileños, es decir, tiene una afectación considerable. Tú añades que es que la cosa no queda ahí en los mundiales. O sea, esto, con una mirada más larga, más allá de este mundial, los planes de la FIFA y de la UEFA amenazan con una situación todavía más radical, de mayor desgaste, incluso un choque, ¿no?, entre las dos instituciones. ¿Cuáles son los proyectos? Sí, bueno, Infantino ya hace 2-3 años empezó a mover el mundial cada 2 años. Cada 2 años. Cada 2 años, un mundial cada 2 años. Y además dijo, en unas declaraciones que me hizo mucha gracia, decía, si no hacemos el mundial cada 2 años vamos a perder a los jóvenes para el fútbol. Y digo, vamos a ver, a los jóvenes los estás perdiendo con esos partidos intrascendentes. Yo qué sé, un España-Georgia, un España-Kosovo, partidos en Islas Feroe. O sea, todos estos partidos, el parón de selecciones en el que estamos ahora mismo, hay mucho partido. Ves a Gibraltar compitiendo con equipos europeos y dice, de verdad, son partidos intrascendentes. Estás perdiendo a los jóvenes metiendo partidos aburridos que yo creo que no interesan ni siquiera a los que somos aficionados al fútbol. Un mundial cada 2 años, que además entra en conflicto con la UEFA, que la UEFA cada 2 años, los años pares que no hay mundial, pues tiene Eurocopa, que es su gran torneo. Es un torneo que a mí sí me gusta la Eurocopa porque hay un nivel general bastante potente en Europa, de equipos europeos. Pero es que la UEFA por su lado está moviendo la Nations League. Y la Nations League, que ahora mismo tiene 16 equipos europeos en el grupo A, son 4 grupos de 4, la UEFA tiene proyectada una Nations League con 6 equipos de la Conmebol. Y la Nations League B metería a 4 equipos de la Conmebol. Es ya casi un mundial. Claro, sí. Es un mundial. Metes a Brasil, entonces... Uruguay, Argentina y Chile, los metes a jugar la Nations League, se jugarían todos los partidos en Europa. Y es un proyecto que tiene la UEFA, pues que has visto que tiene la Eurocopa, la Nations League, todos los partidos de clasificación de la Nations League, más las partidas clasificatorias de las Eurocopas y mundiales. Dice, bueno, ¿cuántos partidos de selecciones al año pretenden que salgan? Es que ni con plantillas de 40 jugadores los clubes podrían asumir eso. Es decir, bueno, es que el calendario, ¿cómo asumes una mundial cada 2 años? Una Eurocopa para empezar, un mundial cada 2 años, ¿qué significa? Que un año es para clasificatorio y otro para jugar el mundial. Con lo cual ya no cabe ni la Eurocopa. Es que ya choca con la propia Eurocopa, que también requiere de un año de clasificación y de la propia competición. Pero si añades una tercera competición como la Nations League con los equipos sudamericanos, con 6 equipos sudamericanos, 22 equipos, 6 de ellos sudamericanos, pues es que es un disparate. O sea, es que ¿cómo asumes eso a nivel de calendario, de desgaste de jugadores? Es un disparate y se han quejado muchos jugadores. Se quejó Courtois en su momento y recuerdo la carta de Toni Kroos cuando se despidió de la selección alemana. La verdad que una carta, Toni Kroos, la verdad que para mí es una de las referencias en el mundo del fútbol, que suele haber futbolistas que, en fin, que casi están mejor calladitos y dando patas al balón que con un micrófono. Toni Kroos para mí es un referente en casi todo lo que hace. Ves que tiene mucho sentido común. Y su carta de despedida de la selección alemana, la verdad que era muy emotiva, hablaba de lo que le gustaba el fútbol, de lo que le gustaba representar su selección, pero que llevaba 11 años dedicado a la selección, que llevaba 106 partidos internacionales y que se debía un descanso a sí mismo y a su familia, a su mujer y a los 3 hijos, porque tienen un calendario cargadísimo de partidos. Y terminas la temporada con todos los viajes que ya tiene tu propio club y te tienes que ir a un mes de concentración con la selección, entre la selección y los partidos y tal, y dice, necesito descansar. Que es lo mismo que decía Courtois. Solo la FIFA y la UEFA solo se mueven por dinero. Si tú lo piensas, Javi, es que esto es un negocio tremendo. El Mundial de Rusia movió, se calcula que 7.000 o 8.000 millones de euros. El de Qatar,
Las cifras son muy oscuras, pero estarán por una cifra similar. Mueve muchísimo dinero y estás contando con el activo fundamental, que son los jugadores, a los que no les pagas tú. O sea, es que es un chollo para UEFA y la FIFA, por eso quieren más campeonatos. Los pagan los clubes, pero el beneficio me lo quedo yo con estos mundiales y con esta Nations League y con tal. Es un negocio inmenso y los clubes llegará un momento que paren esto. En esta serie de vídeos que hacemos en el canal de médico, bueno, de temática médica o física, que los llevan, yo no participo en ellos por razones obvias, los lleva a cabo Álvaro Martín, que es cirujano, y Javier Will, que es fisioterapeuta deportivo, y incidían en el último vídeo en esto, en que le pagáramos en el rendimiento que estaba dando Toni Kroos, habiéndose retirado de la selección, pudiendo descansar en todos estos parones, lo que suponía para Toni Kroos el poder descansar cada vez que hay un parón, de los muchos parones de selecciones que hay, cómo seguía rindiendo más dosificado, pero sigue rindiendo a un nivel top, y lo que había implicado, y se acabaron las lesiones para Kroos, decían, se han acabado las lesiones, y cómo lo que está suponiendo, por ejemplo, para Álava, un jugador más joven que Kroos, y sin embargo, como cada vez que va con Austria o poquito después, por acumulación, por falta de descanso, lesión de Álava cada año, cómo afectaba a Modric en el rendimiento del año pasado. Pues él lo reconoció, digo, vengo tieso del Mundial, no puedo con las piernas, y bueno, y cómo afectó a Benzema. Es decir, el ejemplo de Kroos es claro de que a cierta edad, sobre todo, a partir de los 30, pues no puedes ya. No puedes, pero además es un riesgo que asumen los futbolistas que va en contra de su propia carrera. O sea, yo recuerdo Sergio Ramos se lesiona en un partido con Kosovo que juega 5 o 6 minutos. Estaba entonces no renovando con el Real Madrid. Se lesiona, no ha vuelto. Él quería, su proyecto era jugar Mundial y Juegos Olímpicos, se quedó sin Mundial, se quedó sin Juegos Olímpicos, se quedó sin renovación con el Real Madrid. O sea, al final afecta a la propia carrera de los futbolistas. Víctor Valdés era un portero top, se lesionó con la selección, si no me equivoco, en un partido intrascendente y su carrera desapareció. O sea, tú pones a los jugadores en manos de la selección y de los preparadores de la selección, y no voy a decir que no sean profesionales, evidentemente lo son, pero no les pagan ellos, les pagan los clubes. Entonces, al final, joder, el club está poniendo su mejor activo en manos de un tercero, que vete a saber lo que hace con ellos. Yo recuerdo cuando Ceballos estaba en los Juegos Olímpicos, Ceballos tuvo una lesión de tobillo y recuerdo haber leído, se le va a forzar, se le va a infiltrar para que juegue las semifinales. Luego volvió a Madrid, tenía el tobillo roto, estuvo 4 meses sin jugar. Y dices, pero de verdad que en los clubes tiene que llegar un momento que digan, mira, no cedo a los jugadores por lo que está pasando con la FIBA y las ventanas FIBA y la Euroliga, ¿no? Los clubes, los jugadores juegan la Euroliga y no juegan las ventanas FIBA de partidos clasificatorios. Porque llega un momento que dices, no puedo sostener esto, no puedo sostener tu negocio. Difícil, vamos, negro futuro se vislumbra en el fútbol, porque bueno, si ya de por sí el negocio, como todos coinciden, pues está perdiendo terreno con respecto a otras formas de ocio, ¿no? Luego internamente, pues hay una lucha entre UEFA y FIFA, luego hay una lucha entre clubs y selecciones, como estamos ahora describiendo, ya aparte de las luchas que hay internas entre Superligas y UEFA. Bueno, es un mundo completamente dividido, cada uno va a sus intereses y intereses confrontados, con lo cual al final quien lo paga es el propio deporte, que bueno, por eso va hacia abajo. Quiero hablar ahora de un tema que está siendo muy polémico, que afecta a este Mundial 2030, y es por lo que respecta a las inversiones que va a haber en España. Y bueno, se ha centrado mucho en lo del Camp Nou, ¿no? Lo del Barça. Bueno, yo creo primero dejar claro una cosa, esa máxima de que corre, yo no digo que sea generalizado, pero corre mucho una máxima por redes sociales. Yo sé que las redes sociales son muy, pues se caen mucho en los tópicos, ¿no? Pero esa máxima de no, es que aún les van a pagar el estadio, ya verás. Bueno, al Barça no le van a pagar el estadio, o sea, que la gente no tema por eso, porque eso no va a suceder, ¿vale? Vamos a precisar, el Barça está con una reforma del estadio que tiene un coste de más de 900 millones, que los intereses se van a 1.000 millones prácticamente, o sea, el coste global de la operación son casi 2.000 millones, y las informaciones al respecto son poco precisas, apenas han sido un par de medios los que han mencionado, y además de una forma, ya digo, poco, bueno, explícanos tú un poco lo que has visto. Bueno, vamos a ver,
efectivamente las redes sociales son peligrosas y más además en el momento ahora mismo político en el que está negociando el gobierno español con los políticos catalanes, pues una investidura, pues ahí ya quien dice, bueno, pues van a meter la reforma del Camp Nou o la condonación de la deuda del Barça la van a meter también. O sea, a todos nos gusta y se nos calienta la boca y escribimos más de la cuenta en redes sociales, pero vamos a ver, el presupuesto que tiene establecido la candidatura de España con la inversión que va a haber para el Mundial 2030 es de 1.430 millones de euros. De esos 1.430 millones, 680 van para la organización del evento, que será, bueno, pues supongo que dispositivos de seguridad, la organización, la cantidad de gente que va a trabajar en la candidatura, porque son 7 años de trabajo. Claro. Para la reforma de los estadios hay 750 millones de euros. Infraestructuras, ¿no? De infraestructuras. 750 para infraestructuras y estadios, sí. Bueno, fundamentalmente para estadios, 750. España presentaba 15 sedes. De las 15 se elegirán finalmente 11. Que además, de acuerdo con lo que decía la FIFA, en 2026 ya tienen que estar construidos, creo que de los 14 estadios tienen que estar construidos para 2026, 7 de esos 14. Bueno, esas 15 sedes se quedarán en 11. Luego 750 millones de euros entre 11 sedes, pues da aproximadamente a 70 millones de euros por estadio. 70 millones de euros por estadio, pues hombre, es muy posible que llegue algo al Barcelona, que llegue, pero igual que lo puede llegar al Real Madrid, a la Romareda o al Molinón o a Balaídos. Yo supongo que se primará en primer lugar estadios que sean públicos, infraestructuras. Claro, es que ese es el tema. Y no de entidades privadas. Claro. Por ejemplo, hablamos mucho del Barça, pero yo creo que Mestalla, con el Nou Mestalla, Valencia, pues el otro firme candidato que sea inyección de dinero, la que sea, le viene muy bien. Pero no sé cómo será ese reparto. En ningún caso creo yo que se le vaya a pagar, vamos, prácticamente nada del estadio al Barça. El Barça además ya debería tenerlo hecho cuando, con los planes que tiene, el estadio debería terminar en un año, me parece que era 2024, finales del 24. Sí, bueno, pasa que las previsiones son un disparate si ves cómo están las obras. Es decir, el Barça no tiene ahora mismo permiso de obra para construir. Fíjate. Está en demolición todavía. Fíjate. Y entonces, ¿es posible que llegue dinero a la reforma del Camp Nou? Pues es muy posible, pero fíjate, yo creo más bien, y pensando en lo que fue el Mundial de España en su día o los Juegos Olímpicos de Barcelona, es más bien un tema de infraestructuras y de acceso. Exacto. Cuando hicimos el vídeo del Spy Barça, ¿te acuerdas que el Spy Barça inicial iba mucho más allá del Camp Nou? Iba el Camp Nou, el Palau, los accesos, la estación de autobuses, etcétera. Yo creo que era mucho más de esas inversiones y muchas de esas inversiones del Spy Barça se han quedado fuera. Es mucho, veo más probable que parte de esos 70 millones de euros puedan ir para la mejora del acceso al estadio, mejora de las instalaciones, de la estación de autobuses, el tren, lo que sea, porque hay que facilitar el acceso de un montón de gente a los estadios, que para la propia reforma del Camp Nou, que debería estar ya terminada. Y en el fondo no es muy distinto de lo que está ocurriendo en el Bernabéu con la adjudicación de la obra del metro Santiago Bernabéu, que sabes que se va a hacer una macroestación que creo que hay un coste para la Comunidad de Madrid de 60 y tantos millones de euros, pues es algo muy similar. ¿Le están dando dinero al Real Madrid? No. ¿Le van a dar dinero al Barça? Pues tampoco. Otra cosa es que tú mejores la ciudad en sus infraestructuras, en los accesos a un estadio, porque además en el caso de Madrid está en el centro, al lado del núcleo financiero y en una zona muy transitada todos los días. Y en Barcelona es algo muy similar. Entonces, sí que es posible que vaya dinero para esa mejora de la infraestructura y de los accesos. Eso es algo parecido a lo que ocurrió en Barcelona. Tú que vives en Barcelona 92, creo que ninguno de los que vivimos en España estamos en contra de lo que se invirtió en Barcelona para la mejora de la ciudad. Como el cambio tan radical que pegó la ciudad, ¿no? Casi todo era obra pública, es decir, el estadio de Montjuïc, todo. Entonces, yo cuando escuché la información, para empezar, el español lo publicaba en tono hipotético, o sea, sin concretar los millones, sin concretar el reparto que tú dices. La otra información que he visto es la del diario Libre Mercado, que bueno, ahí precisa un poco más, pero también dice que está por ver cómo se hace el reparto y también habla de que tendrán preferencia las entidades públicas. Es normal. Yo tenía dudas porque la Unión Europea, por ejemplo, está siendo muy dura, muy exigente con el tema de
que los clubes no reciban ayudas públicas por aquello de la ley de competencia, ¿no? La famosa ley que está ahora en discusión si la Superliga entra, o la UEFA entra en colisión con ella, con el tema del juicio de la Superliga. Bueno, pues la Unión Europea está tirando para atrás cuestiones que afectan a Madrid, a Barça, a Atleti, a Osasuna, Atleti de Bilbao, y se está mostrando muy dura. Hubo una polémica con San Mamés, que se dijo que ha recibido dinero del Ayuntamiento y de la Diputación, pero al final no se les sancionó ni se les hizo devolver las ayudas, porque yo no lo sabía, San Mamés es de titularidad pública, es propiedad del Atleti, pero es propiedad del Ayuntamiento y de la Diputación. O sea, es una infraestructura que no es propiamente del club. No es el caso del Camp Nou, no es el caso del Bernabéu. Y ya digo, la Unión Europea mira al detalle que no hayan inversiones de este tipo que puedan favorecer a entidades privadas. Otra cosa es lo que tú dices, aledaños. Pues en Madrid tendrá que reformar, Madrid se ha comprometido a reformar pues toda la plaza de Sagrados Corazones, de la que da la Padre Damián, todo eso, que va a ser bastante amplio, va a haber un parque, una plaza grande, pues todo eso lo va a pagar en Madrid. La parte de la Castellana, igual, todo lo que va delante de la fachada de Bernabéu lo va a pagar en Madrid. Y pues una reforma de urbanizar todos del entorno. Yo creo que por ahí van el tema de esos pagos, justificar esos pagos sobre todo a los clubes que son privados. Sí, también es verdad que el Mundial de España no tenía nada que ver hace 40 años con lo que es ahora mismo lo que ha cambiado el fútbol. Hubo mucha inversión en temas de salas de prensa, en comunicaciones, en campos de entrenamiento. La FIFA mira mucho, creo que pide que tiene que haber como 70, no me acuerdo, lo leí en algún sitio, 70 campos de entrenamiento en cada una de las sedes elegidas, porque al final van muchas selecciones y necesitan unas infraestructuras determinadas, o sea, que no es solo el estadio, que es que tienes que tener comunicaciones, unos hoteles adecuados, todo el tema de las salas de prensa internacionales, porque se acreditan cientos de periodistas. O sea, la mejora puede ir mucho más por ahí que por lo que estamos pensando, lo que hemos leído en Twitter, que dice alguno, le vamos a pagar de la reforma del estadio. No. Ya digo, son, como tú has especificado, 750 millones dedicados a infraestructuras, ahí se engloba todo, estadios y no. Por ejemplo, parada de metro de Santiago Bernabéu, pues ahí se incluirá, se imagino, una subvención, pues puede ser para habilitar una nueva parada de metro que tenga de más comodidad al acceso del Bernabéu. Pero bueno, eso revertirá en la comunidad o en el Ayuntamiento de Madrid, en la ciudad de Madrid. Y igual que eso, pues pasará en Barcelona, pasará en otras ciudades, que habrán infraestructuras que no afecten propiamente a los estadios. Ya veremos cuánto queda para los estadios, pero aunque sea la mayor parte, pongamos 500, 600 millones a dividir entre 11, pues igual pues hay un reparto de 40 millones por club. Bien, pero repito, estamos hablando de que el Barça tiene una obra de prácticamente 2.000 millones de euros entre la reforma y los intereses. Que les vayan a dar 40 millones no les va a sacar de pobres, para entendernos. Es decir, no es una situación que les vaya a afectar para nada, como les puede afectar la venta de un jugador de nivel medio. Es decir, ya está. Que no, efectivamente. No creo que vaya a ir mucho más allá de eso, ¿eh? No creo. Y sinceramente, además yo también he leído algunos artículos y ves que se magnifica y se habla mucho del Camp Nou cuando yo creo que hay situaciones como la de Valencia, que pueden estar posiblemente peor, que lleva parado el estadio un montón de tiempo. O bueno, acuérdate que el Real Madrid no pudo jugar un partido en Balaídos por un tema de la techumbre. Hay estadios que necesitan una reforma y Balaídos es un estadio municipal. Pues oye, pues a lo mejor resulta que el dinero va para allá porque Balaídos sí que necesita esa mejora. O sea, no serán esas circunstancias, pero si sucediese, lo ponemos al supuesto hipotético de la gente que se pone así fatalista, no, les van a... Pues oye, pues ahí el Madrid tiene que decir, yo siempre digo, pues esto no es solo, cuando se comete una injusticia de este calado, ya digo que no es previsible por las informaciones que vaya a pasar, pero si sucede, pues será el Madrid que tenga que decir hasta aquí. Sí. Decir, no lo veo, de verdad, no creo que vaya a ser ese el problema. O sea, es verdad que luego tú entras ya en política autonómica, política local y ya no voy a hablar de Madrid-Barça, bueno, terminaremos hablando de Madrid-Barça, pero muchísimas ciudades intentan de todos los medios ayudar al club de su ciudad. O sea, Zaragoza pues está en segunda división, pero es una ciudad muy potente, muy importante, y la Romareda van a intentar hacer un estadio nuevo y siempre hay apoyo municipal. Yo recuerdo Oviedo, Gijón, Balaídos con el Celta de Vigo. Hay mucho interés por parte de los políticos locales siempre. Málaga, el club de la ciudad. No, igual está justificado, quiero decir que porque los clubes
igual que la recalificación de Madrid, como la que tuvo el Barcelona, como la que tuvo el Atlético, como la que tuvo, bueno, revierte en la ciudad, quiero decir, son entidades de un peso suficiente como para que la ciudad obtenga un beneficio de la presencia de estos clubes. Es decir, hasta cierto sentido yo comprendo que se les ayude un poco, no que se les pague la deuda o los desmanes de fichajes y tal, pero sí que se les pueda ayudar. No, se les ayuda, por ejemplo, el Barcelona, el ICIO, que es el impuesto de construcción, instalaciones y obras, el Ayuntamiento de Barcelona le ha hecho una bonificación al Barça, pues no sé si un 33%, que al final es un impuesto de 5 o 6 millones de euros, pues te está pagando 4, no me acuerdo cuáles eran las cifras exactas. Pues el Real Madrid, por ejemplo, ha sido al final el único licitador de los aparcamientos subterráneos de Padre Damián, que también sabes que ha generado alguna polémica y, sinceramente, y yo en mi empresa hemos llevado contratos de aparcamientos, no es ningún chollo para el Real Madrid. O sea, no le han regalado al Madrid he leído burradas, ¿no? Le han regalado al Madrid 400 millones de euros de contrato. No. 400 millones son los ingresos previstos en 40 años, pero la inversión la paga el Madrid y se queda para la ciudad. Es una mejora para la ciudad porque si el estadio pretende organizar 200 eventos al año en pleno centro de Madrid, pues hay que mejorar el acceso y los aparcamientos. O sea, realmente no es un regalo. Pero ya que estás en el sector, ¿por qué esos que dicen, bueno, ¿por qué se ha presentado solo en Madrid? Entiendo porque no es interesante para el resto de empresas como la tuya. O sea, el Real Madrid tenía, como promotor de la idea, tenía una mejora sobre el resto de competidores en la puntuación, pero vamos, eran no sé si 10 puntos, no me acuerdo cuál era el total de puntos que... Pero al final había que ofertar un canon. El Madrid ofertó un canon elevado y que es un canon que se paga. El Real Madrid va a pagar al Ayuntamiento de Madrid y además tiene que costear las inversiones y la financiación de las inversiones. Y luego tiene los ingresos para recuperar en 40 años. No se han presentado pues porque seguramente los números no son ninguna maravilla. Claro. O sea, yo he visto un poco las cifras, he hecho una cuenta muy rápida comparando con un parking que tenemos en otro sitio totalmente distinto y dije, no es ningún chollo. El Real Madrid tiene un interés añadido que es que quiere llevar a mucha gente y facilitar el acceso al estadio. El Madrid podía ir ahí y no ganar o incluso perder algo de dinero al año porque tiene un interés adicional que no tiene el resto de competidores. Mi empresa no se presentó, por ejemplo. O sea, no es tanto un interés económico como un interés de dar soporte logístico a la infraestructura que ha creado, ¿no? O que está con la reforma, ya está. Pero no es porque vaya a hacer un negocio como se está vendiendo aquí, no, un negocio está vendiendo como un pelotazo, cuando realmente beneficio económico va a sacar muy poco. Si tuviera tiempo, enseguida lo pensé, decir, preparar un modelo comercial de un aparcamiento a 40 años, una concesión, con las cifras que han salido, pero vamos, no tengo tiempo de hacerlo y hay cosas del pliego que desconozco, pero verías que no es ningún chollo. No es ningún chollo, vamos. Bueno, tú lo sabes mejor que nadie. Y nada, pues aquí lo vamos a dejar, que la gente esté tranquila. Ya digo, no van a pagarle la hora al Barça y si le dan algo, se lo darán al Madrid también y será una cifra que pues, pueda suponer, ya digo, no sé, un 5%, un 3%, un 2% de toda la obra de remodelación del Camp Nou. O sea, que tranquilos. Voy a dejar un último comentario es verdad que tenía aquí apuntado, que está un poco relacionado con todo lo que hemos hablado, que es, hemos hablado de corrupción, de Rubiales, de construir estadios, etcétera. Acuérdate cuando Rubiales hace unos meses dijo, quiero hacer un gran estadio nacional para que juegue la selección, y creo que lo quería montar en Sevilla que ya tienes el Sánchez Pizjuán, el Benito Villamarín y la Cartuja. Y la Cartuja. Al final, ¿qué es lo que ocurre con el fútbol? Mueve mucho dinero, claro. Mueve muchas comisiones y hay mucha gente que se beneficia de este negocio. ¿Qué sentido tenía crear un estadio nacional en Sevilla? Ninguno. Pues ahí estaba Rubiales el primero y yo qué sé. O sea, ya es que escuchamos... Para 8 partidos al año, como mucho. Es que escuchamos cada gilipollez y perdóname que lo diga así. Que... Sí. Totalmente. Pero bueno, esperemos que cambie, no lo veo claro, pero esperemos que cambie este tipo de dinámicas. Vale, Rafa, pues nada, muchas gracias y hasta la próxima. Y un apunte, si son condenados en el caso Negreira no recibirán ni un duro.